¿Cómo están mis amados hermanos? Que el Señor los bendiga. En el nombre de Jesús los saludo. Qué bueno poder estar una noche más reunidos para poder meditar en la palabra del Señor. Y bueno, hoy nos toca iniciar el capítulo 7, un capítulo muy bonito que nos va a llevar a meditar mucho en estas relaciones que tenemos, bueno, aquellos que son casados, aquellos que somos solteros y muchos otros puntos más. Así que vamos a orar, vamos a decirle al Señor muchas gracias por este tiempo y ayúdanos a comprender tu palabra y sobre todo a obedecerla. Y si hay algo que tenga que corregir en nuestras vidas, que tengamos que corregirla, porque la palabra de Dios es es el arma que nos ha dado el Señor para que nuestras vidas sean transformadas. Y hay que obedecerla para que tengamos realmente, podemos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Eres bueno con nosotros en gran manera. Gracias, Rey Eterno, por permitirnos una vez más estar reunidos, Señor, para meditar en tu palabra. Bendigo a mis hermanos, Señor, que están presentes desde sus pantallas. Eterno, tú conoces sus vidas, sus necesidades, sus dificultades, sus luchas, Señor, y son tus hijos, somos tus hijos, soberano Dios. Oramos unos por otros, que seamos fortalecidos por ti, pero también que seamos redarguidos, corregidos, porque tu anhelo, Señor, es transformarnos a la imagen, Señor, a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias te doy, Señor, porque es un privilegio ser transformados. Podríamos seguir siendo naturales, Señor, con toda esta carga de pecados que trastornan nuestras vidas y a los que nos rodean. Pero a ti te ha placido transformarnos, Señor. Gracias, gracias por ello. Gracias por esta palabra. Bendigo los hogares, los matrimonios, aquellos que se encuentran con dificultades. Que en tu palabra encuentren, Señor, esa respuesta, pero también que sean obedientes, Padre eterno. Gracias te doy, eterno. En el nombre de Cristo Jesús oramos de esta manera. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos entonces, tengamos nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 7. Vamos a ir mirando estos consejos matrimoniales que comienza a darnos Pablo, pero vamos a ir recuperando un poquito cómo terminamos el capítulo 6. En el capítulo 6 nosotros hemos estado viendo que el, el apóstol Pablo, bueno, el Señor a través del al apóstol Pablo está corrigiendo a a la iglesia por estos problemas de inmoralidad sexual, ¿no? Relaciones fuera del diseño de Dios, esta prostitución que está observándose, ya lo hemos visto en el capítulo 6 que caer en esta pornella, en estos pecados de fornicación, de inmoralidad sexual, es entregar el cuerpo, dice, como a una ramera, ¿no? Es prostituirlo, es romper el pacto con Dios. Para los casados es romper el pacto con la persona, ¿no? Con la que se desposaron. También nos habla pues de este uso egoísta del cuerpo, ¿no? De repente algunos lo hacían pensando en la satisfacción personal, en el placer propio, ¿no? Para honrar a Dios. Y es justamente lo que nos va a decir en este capítulo 6 que el cuerpo le pertenece a Cristo y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que esta falsa libertad de todo me es lícito, en Cristo somos libres, yo puedo hacer lo que yo quiera. Esa es una falsa libertad que se denomina libertinaje, porque el pasaje completo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguno de ellos, ¿no? Y justamente en el versículo 20 que termina diciendo que hemos sido comprados por precio. ¿Cuál ha sido el precio con el cual fuimos comprados, mis amados hermanos? La sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo ese sufrimiento fue para que nosotros podamos ser libres, pero no libres para el libertinaje, sino libres para una vida realmente profunda, una vida que entienda realmente lo que es la paz duradera, el gozo eterno, el amor verdadero. Entonces aquí es donde Pablo termina diciendo, glorifica pues a Dios en tu cuerpo. No satisfagas los deseos de la carne, sino glorifica al Señor en tu cuerpo. Honra al Señor en tu cuerpo, que tu cuerpo sea para honrarle a Él. Y ahí es donde vamos a conectarnos pues al capítulo 7. En este capítulo 7
Pablo va a responder unas preguntas que la iglesia le echó con anticipación en otra carta, ¿no? Porque va a comenzar justamente el versículo 1 de esa manera. Entonces, ¿qué preguntas va a ir abordando a lo largo de este capítulo? No las vamos a ver en este momento todas, sino algunas, la primera parte. ¿Cómo se glorifica a Dios en el cuerpo dentro del matrimonio? El propósito santo de la intimidad y la entrega mutua es lo que se va a hablar. Es mejor casarse o permanecer soltero, ¿no? Que eso también es una situación que se está observando en la iglesia y lo vamos a mirar cómo. Y cómo vivir sanamente en relaciones complejas, en matrimonios mixtos de personas creyentes con no creyentes, cuando hay viudez, divorcio, ¿no? Cómo llevarnos a tomar esas responsabilidades con decisiones sabias. Es un capítulo muy bonito, amados hermanos, se va a complementar con otros capítulos de otras cartas de Pablo, como la de Efesios 5, pero vamos a empezar a mirar los primeros versículos del capítulo 7. Y justamente eh, ante este extremo, ante este extremo de libertinaje, el apetito carnal, es que Pablo empieza a observar y a dar respuesta al otro extremo, ¿no? Los hermanos se fueron al otro extremo, algunos. Dice así el versículo 1 en 1 Corintios 7:1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, ellos le han escrito una carta haciéndole preguntas, específicamente la que va a responder. Dice, bueno le sería al hombre no tocar. Esta palabra no tocar es el griego aptomai, que significa unirse íntimamente. Dice, bueno le sería al hombre no unirse íntimamente a una mujer, ¿no? Entonces, esto no significa que el matrimonio sea malo, por si acaso. No está diciendo esto Pablo, lo va a decir más adelante, ¿no? Sino que el unirse a una mujer, la mujer a un varón, implica un compromiso y una responsabilidad de esa unión íntima, ¿no? Entonces, allí es donde la iglesia lo ha llevado al otro lado, al otro extremo, ¿no? Repito, en el capítulo 6 veíamos el tema del libertinaje, pero ahora el otro extremo que Pablo va a comenzar a atender es acerca del ascetismo. Una facción de la iglesia estaba pensando que sí, pues no era bueno estar con una mujer y por lo tanto era mejor alejarse de la pareja, de la esposa, ¿no? Del esposo, porque no era solo cosa de varones, sino también de las mujeres, ¿no? Entonces, a esto que se le llama ese ascetismo extremo, algunos comenzaron a enseñar que el sexo incluso dentro del matrimonio era impuro, así que era mejor no tener relaciones sexuales con la esposa, ¿no? Que la espiritualidad verdadera requería abstinencia. Eso también se comenzó a enseñar en la iglesia de Corinto. O sea, la iglesia de Corinto era una iglesia de extremos. Por un lado había quienes se daban al libertinaje, por otro lado habían personas que veían ese libertinaje y consideraban que era mejor abstenerse de todo, ¿no? Entonces pensaban que si estabas en un matrimonio, alejarte de la pareja, eso era mucho más espiritual, ¿no? Y despreciaban el cuerpo y las relaciones creadas por Dios. Justamente Hodge, un teólogo, investigador de la palabra, dice, la idea del matrimonio era un estado menos santo que el celibato, ¿no? Entonces, era mejor ser célibe. ¿Qué es célibe? No estar casado, no tener pareja matrimonial, por ende no tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, eso no es bíblico, el celibato no es bíblico. En ninguna parte el Señor nos va a decir que no deben las personas casarse. Ya lo hemos visto en algún momento en Génesis, donde el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Entonces, Pablo va a enseñar aquí también esa situación que lo vamos a ver a partir del versículo 7 y 8 la próxima semana sobre la soltería, ¿no? Pero ya la iglesia, alguna facción de la iglesia estaba intentando imponer este celibato. Dice aquí Hodge, naturalmente esto se llevó a la conclusión que las parejas casadas debían separarse, mire usted, y pronto llegó a ser considerado como una evidencia de espiritualidad
eminente cuando tal separación era definitiva. Mire usted cómo se llegó a estos extremos. Y bueno, estamos hablando de una iglesia de la antigüedad, pero he podido ver gente en algún momento pensar de esta manera, ¿no? Que es mejor estar separado para servir mejor al Señor. Y no es la voluntad del Señor esto. Entonces, eh, justamente eh, los cristianos corintios que pensaban que estaba bien contratar incluso los servicios de una prostituta. Miren estos extremos a los que se fue llegando. No, no es bueno tocar a la esposa, pero bueno, como una prostituta está dedicada a esto, no es tan malo como tocar a la esposa, imagínense. Eso es lo que hemos visto en 1 Corintios 6, 12 al 20. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo hablaba de la pornella y la inmoralidad sexual? Entonces, cuando se trastoca el evangelio, se llegan a estos puntos que no son correctos. Entonces, y otros cristianos pensaban que era más espiritual para un esposo y una esposa el nunca tener relaciones sexuales. Entonces, ante estas situaciones que Pablo empieza a responder en lo que ahora se conoce como el capítulo 7, que sería otra parte de la carta de Pablo a los Corintios. Entonces, Pablo empieza a decir en el versículo 2. Perdón, si en el versículo 1 decía, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no unirse íntimamente a una mujer, pero esto no es cuando ya estás casado, sino no casarte, o sea, mantenerte soltero. Él dice, bueno sería, pero no es el plan divino. Más adelante vamos a decir que Pablo le dice, es lo que yo pienso, pero no es el plan de Dios. ¿No? Entonces, pero acá vamos a encontrar algo muy importante. Dice, pero a causa de las fornicaciones, las pornellas, la inmoralidad sexual. Recuerden el contexto en el que se encuentra Corinto. Corinto tenía una costumbre de prostitución ritual. La mentalidad del el ciudadano de Corinto era de que te acercabas más a tu Dios, un Dios pagano, a través de rituales sexuales. Entonces, esas confusiones, por eso la palabra de Dios, Pablo nos lo va a decir en Romanos, que nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar, que no debemos seguir las corrientes de este mundo, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante para el cristiano. Yo no sé cómo has crecido tú dentro de tu familia respecto a cómo se debe llevar un matrimonio. ¿Cómo has visto tú la relación de matrimonio entre tus padres, ¿no? O entre las personas cercanas? Cuando no hemos vivido, no hemos experimentado una sana relación de matrimonio de nuestros padres o de nuestros allegados, llegamos con una cultura que a veces quiere perpetuar esas relaciones insanas. De repente un padre abusivo, una madre autoritaria, padres que no dialogan, que comparten una cama, pero están juntos en una cama, pero no hay realmente una conexión y tantas cosas que se han podido observar. Entonces, es importante que nosotros como cristianos siempre tenemos que filtrar la cultura, el entorno en el que vivimos a la luz de la palabra. Corinto estaba situado en una comunidad muy pagana donde la promiscuidad, la idolatría sexual le decían al ciudadano de que tú te acercas más a tu Dios a través de ritos sexuales. Entonces, si tú llegas a la iglesia, al cristianismo, vienes a seguir a Cristo, tienes que cambiar tu manera de pensar. Eso no lo enseña Jesucristo, ¿no? Por eso ellos se van a esos extremos, ¿no? Soy más santo si no toco a mi esposa, pero tiene ese apetito sexual, así que se va y busca una prostituta. Entonces, eso no tiene ningún sentido dentro de lo que el Señor enseña, ¿no? Y otros se vuelven totalmente ascetas, olvidando totalmente al hogar, la familia, la pareja. Entonces, tengamos cuidado en eso, ¿no? Dice, y Pablo dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Miren qué interesante, a veces estos pasajes de las cartas de Pablo se malinterpretan y se dicen que Pablo era un machista. Va a haber momentos en que va a hablar en general al matrimonio, y cuando se habla, se aplica una generalidad, se usan términos masculinos que incluso hoy la RAE lo ratifica, ¿no? Por ejemplo, algunos hoy en día
quieren validar la presencia de las mujeres y dicen niños y niñas, jóvenes y jóvenes y cosas por el estilo. La RAE dice no, porque ya la mención de niños o personas jóvenes ya implica tanto varones como mujeres, ¿no? Entonces, en este caso, se está dando tanto énfasis, comienza dando énfasis que dice cada uno, varón, tenga su propia mujer y cada una, mujer, tenga su propio marido. O sea, esto que vamos a hablar es tanto para el hombre como para la mujer. Y cuando habla utiliza este tiempo verbal, cada uno tenga, ese tenga es un imperativo presente, es un continuo. Habla de una relación continua, de una fidelidad constante. Esa es la enseñanza que empieza a decir Pablo, ¿no? La relación que ustedes ya tienen dentro de su matrimonio debe ser continua. Tú decidiste casarte, tu relación tiene que ser continua, tu fidelidad debe ser constante. Recuerden que en Efesios 5 se compara, el matrimonio se compara con la relación de Cristo con su iglesia, ¿no? Y Pablo, perdón, el Señor a través de Pablo dice que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia, ¿no? Hay una relación muy, muy hermosa para el Señor. El matrimonio representa, es un símbolo, una figura muy importante de ese amor genuino que Él tiene por su iglesia. Entonces, no vengan con ideas extrañas, con ideas que no corresponden a esa relación. Entonces, dice, cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido, ¿no? Cada una tenga su propio marido. Entonces, manténgase en esa relación constante, en esa fidelidad constante. No habla de una posesión machista o matriarcal, ¿no? Sino habla de un pacto, de una exclusividad y una fidelidad. Y creo que eso también se tiene que entender dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio, tu mejor amigo es tu esposa o tu esposa, no es otra persona afuera. Si tú ya empiezas a romper esa relación de intimidad, la intimidad no solo se da a través del sexo, sino a través de una conexión emocional. Si cuando tú tienes una situación, tú hombre o mujer casada, si tienes una situación en tu vida y el primero que debes pensar después del Señor, después de nuestro Dios en oración, primero que debes pensar en acudir es a tu esposo o a tu esposa. Pero si inconscientemente tú estás pensando en buscar de otras personas, busca del Señor, busca de consejería, porque allí estás empezando a romper este pacto, esa exclusividad, esa fidelidad que el Señor anhela de tu matrimonio. Recuerda que el matrimonio refleja la relación de Cristo con su iglesia. Entonces, así como el Señor siempre nos dice, ten comunión conmigo, lee la palabra, ora, ora, habla conmigo, y no en determinada hora del día, sino en todo tiempo, conéctate conmigo, reúnete con aquellos que son mis hijos, tus hermanos, comunícate, ten relación, habla de mí a otros, ¿no? Entonces nos pide esa comunión, esa relación. También esa relación se tiene que mantener en el hogar. Entre los esposos, esa conexión es muy importante. ¿Cuántos matrimonios se rompen cuando rompen la conexión? A veces uno dice, ya no lo soporto, siempre estamos peleando, pero a veces cuando sabemos manejar las discusiones pues no tienen que tornarse en algo negativo, sino en cómo aprendemos a discutir, cómo aprendemos a resolver los conflictos. Un matrimonio está en mucho más riesgo cuando ya la persona no conversa ni para pelearse, ¿no? Con la otra persona, prácticamente la ignora. Eso es peligroso y esa no es la figura que el Señor quiere para el matrimonio, porque esa no es la figura que el Señor quiere para su iglesia. Entonces, dice, cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido. Y esto nos recuerda con lo que dice Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este término, una sola carne, es el hebreo basar ehat, que significa unión física, unión emocional, espiritual, es un pacto, es una unión de pacto. El matrimonio no es la ceremonia de bodas. Por eso a veces los jóvenes, cualquier persona que piensa en casarse y está pensando más en la ceremonia que en la vida matrimonial es donde empiezan a tener problemas. Cuando dos personas deciden casarse, no tienen que planear la ceremonia, sino el matrimonio, buscar de consejería, tomar compromisos, conocer bien a la persona
No somos perfectos, nadie piensa que tiene que ser perfecto para llegar al matrimonio, pero sí tener puntos de encuentro, puntos de conexión que les permitan ser fuertes a la hora que ya entren a la relación de convivencia en el matrimonio. Cuando el Señor le dice a Adán y Eva, los junta y les dice, se unirán y serán una sola carne. Esto es unión física, emocional, espiritual, una unión de pacto, ¿no? Por eso la infidelidad es algo muy fuerte dentro del matrimonio y el Señor la condena. Condena la infidelidad del pueblo hacia él, condena la infidelidad del hombre, la mujer, a su esposo, a su esposa. Y esto nos hace entender que justamente la intimidad matrimonial fue creada por Dios antes del pecado. Esa relación física, sexual, esa relación, esa conexión emocional, espiritual, de pacto, se dio antes de que Adán y Eva pecasen. Entonces, esa relación física, ya llevándolo a la relación sexual, no es malo dentro del matrimonio. Esto se dio desde que Dios unió a y Eva y ellos no habían pecado. Ya había una intimidad sexual, pero no solamente era sexual, sino en las distintas dimensiones. Pero en este caso específico, Pablo está hablando de la intimidad sexual, que la iglesia de Corinto se está yendo al otro extremo, está mirando a un grupo que está en fornicación, en inmoralidad sexual, y hay un grupo que decide alejarse de sus parejas, de sus esposos, de sus esposas. Y Pablo dice, no, primero cada uno tenga su propio esposo, su propia esposa. No, no, o sea, no estés en que aquí y allá, eso no es entre los cristianos. De repente en tu cultura estás observando o has observado eso, pero en Cristo no. En Cristo, así como Cristo ama a su iglesia, que la ve como una sola, igual el esposo debe amar a su esposa, la esposa debe amar al esposo, ¿no? Tener uno solo, ¿no? Entonces es un elemento importante y ser una sola carne. Y el marido debe cumplir con la mujer, el deber conyugal. Y asimismo, la mujer debe cumplir con su marido su deber conyugal. Cuando se está hablando de deber conyugal, el deber conyugal al que hace referencia es a la relación sexual con afecto. ¿No? Algunos dicen, tienes que cumplir mi deber conyugal. Y es una lástima y es algo terrible que antes se hablaba solo de hombres, ahora también de mujeres. El hombre o la mujer le exige al varón o a la mujer una relación sexual y de repente por alguna situación él o ella no están listos para eso. Se ha visto, de repente a veces se escucha más de las mujeres, de repente por una afección física o una situación emocional, no están listas para una relación sexual y son exigidos, ¿no? Por eso cuando habla del deber conyugal se habla de una relación sexual con afecto. Es posible que no haya en ese momento una posibilidad de una relación sexual y es cuando el varón o la mujer comprende al esposo y empiezan a tener no una intimidad física, sino una intimidad emocional, donde se comprende, se le entiende, se le acepta, se le abraza, se le consuela, se le ayuda, se le da soporte. Ese es el pacto, ese es el ser una sola carne. Definitivamente la relación sexual hace a uno, al hombre como a la mujer, pero también la conexión emocional fortalece ese vínculo porque el cuerpo se va a envejecer, se va a gastar, pero esa conexión emocional, esa conexión espiritual, esa conexión en la que el esposo ora por la esposa y viceversa, esa no se va a romper, es más fuerte que lo físico, ¿no? Entonces, el Señor a través de Pablo dice, el marido cumpla con la mujer y así mismo la mujer con el marido cumplan el deber conyugal, esa relación sexual con afecto. O sea, ya hemos visto que el ser una sola carne, ese basar ejad, se lo dijo el Señor a Adán y Eva antes del pecado. O sea, no pienses, esposo, esposa, que tener relaciones sexuales con tu esposo o tu esposa es pecado. No es así. Pero tengan cuidado allí también, porque a veces se confunde. Lastimosamente, están muy plagados los medios de comunicación de pornografía y a veces se piensa que satisfacer un apetito por lo que observaste en una película o en alguna situación
y si tu esposo o tu esposa no está de acuerdo con ella y le dices, pero tú tienes que cumplir el deber conyugal, pero estás yendo a lastimar su cuerpo. Miren lo que justamente vamos a mirar aquí en el versículo 4 de 1 Corintios 7 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Entonces aquí está hablando de una relación respetuosa. En el mundo greco-romano, Grecia y Roma, el hombre dominaba y la mujer tenía pocos derechos. Pero Pablo sorprende a la iglesia, a la cultura de esa época. Por eso siempre decimos, repetimos lo que Pablo decía, no os conforméis a este siglo. No te dejes arrastrar por las corrientes de este siglo, sino transforma tu manera de pensar. Entonces, en esta iglesia de Corinto, que viene gente del mundo romano, del mundo greco-romano, de Grecia y de Roma, él le va a decir, espérate un ratito, tu mujer no tienes potestad sobre tu cuerpo, sino tu marido, y tu marido no tienes potestad sobre tu cuerpo, sino tu mujer. Hay una dependencia entre ambos. Entre ambos se cuidan, entre ambos se conectan, entre ambos dialogan y pueden conversar y llegar, como dice acá, Pablo sorprende y exige responsabilidad mutua, una igualdad de entrega. Esto no justifica la coerción, la violencia ni la manipulación emocional, porque sí se ha observado en algún caso cristianos tergiversando esto. Por eso es importante leer los pasajes completos. Leer los pasajes completos. Aquí recuerda que la relación es como la de Cristo con su iglesia. Entonces, ¿cuándo Cristo va a permitir algo que dañe a su iglesia? ¿Por qué esposo o esposa tú le vas a exigir a tu esposo o a tu esposa algo que le hace daño? Si de repente no tienes un temor equivocado o tienes una concepción equivocada, acércate a pedir consejería, a conversar estas cosas y no a guardarlas por temor, por el que dirán. Y cada vez que guardas, callas y aceptas cosas que tú te hacen sentir mal porque de repente no las entiendes o realmente están mal, todo eso va minando tus emociones, tu relación con Dios, hasta tu cuerpo se va enfermando. Entonces es importante que podamos nosotros ir entendiendo la palabra del Señor. Miren cuán perfecto es el Señor, cómo nos va aconsejando, pero es importante que nosotros podamos comprender la palabra. Entonces, eh, oye, aquí nosotros vamos a mirar que el modelo cristiano, justamente lo que se nos enseña en la palabra en Efesios 5, es el amor sacrificial. ¿No? 1 Corintios 13, el amor, todas las características que tiene, la honra, el servicio mutuo. Recuerden, la relación que hay entre el esposo y la esposa es una figura de la relación de Cristo con su iglesia. Es un lugar santo, pero algunos están confundiendo la santidad, entonces significa no tener relaciones sexuales. Las relaciones sexuales, el Señor las estableció en Adán y Eva antes del pecado y ya lo hemos visto. Entonces, eso te conecta con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. Está bien el tener esta relación sexual, pero cuando habla del deber conyugal, habla de la relación sexual con afecto, con comprensión, con entendimiento, entendiendo que tu cuerpo no te pertenece a ti, sino a la pareja, y el cuerpo de tu pareja no le pertenece a ella, sino a ti, y ambos se tienen que cuidar mutuamente. Esa es esa conexión que el Señor quiere, no solamente una relación sexual, sino una relación sexual con una comprensión emocional en el marco de lo que la palabra nos enseña del cuidarse uno a otro, de amarse como Cristo amó su iglesia y aún se sacrificó por ella, ¿no? Entonces esas son las condiciones que nos está planteando esas características. Luego ya en el versículo 5 para aquellos que justifican el alejarse de su pareja para mantenerse en oración, porque dicen, yo soy más espiritual, me voy a alejar de ti, me voy a apartar totalmente. Entonces ahí dice, no os neguéis el uno al otro, no os neguéis. Negarse viene del griego me apostereitem, que significa privar, defraudar, quitar injustamente. ¿No? Entonces, miren este término que utiliza Pablo para cuando algún miembro de la pareja decide dejar a su pareja, ¿no? Y decir, no, no, eso no es nada santo, a Dios no le gusta.
Este dice, no os neguéis el uno al otro, ¿no? Es una palabra fuerte que no solo tiene que ver con frecuencia, sino también con romance. Recuerden que cuando hablábamos del ser una sola carne, no es solo una relación sexual física, sino también hay una conexión, una relación emocional, espiritual, hay un pacto. Entonces, a veces de repente no sé ni no te estás negando a tu pareja físicamente, pero sí te estás negando en esa conexión emocional, en ese romance, en ese cuidado del uno al otro. Pablo dice la desconexión intencional y egoísta dentro del matrimonio puede pues ser causal, ¿no? Puede ser considerado como una injusticia relacional. Entonces, el Señor a través de Pablo va a decir, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, miren, aquí hay una acepción que luego a aclarar, dice, no, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, conversando. O sea, puede ser que la pareja por algún tiempo decida distanciarse de esa relación sexual dentro del matrimonio de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración, ¿no? O sea, es posible que el esposo o la esposa tenga un llamado, un servicio y quiera tener tiempos de oración continuos, largos, y le diga, no quiero tener distracciones de mutuo consentimiento, de mutua comprensión por este periodo de tiempo, ¿no? Entonces, pero dice, hay que volverse a juntar. Esos periodos no se pueden prolongar, sino que hay que volverse a juntar. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque Satanás es astuto y justamente dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Recuerden que la cultura en la que se encontraba el pueblo era de mucha sexualidad y algunos habían incluso dicho que la sexualidad era como la alimentación, era como una necesidad fisiológica. Por eso que algunos decían, bueno, no me relaciono con mi esposa porque así nos mantenemos santo el matrimonio, pero sí tengo relaciones con prostitutas. Qué ideas tan descabelladas, pero sí, son producto de ideas personales y no es lo que el Señor quiere. Entonces, Pablo va a decir esto, pero incluso esto de negarse el uno al otro, él lo va a decir, esto digo por vía de concesión, pero no es un mandato. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es esto de vía de concesión? Es como, lo vamos a ver en algún momento cuando, sobre el divorcio, ¿no? Cuando Jesús dice que Moisés, por la dureza del corazón, permitió o dio carta, para el divorcio, pero que esa no es la voluntad de Dios. ¿No? De la misma manera, la voluntad de Dios es que en ese matrimonio permanezcan sanamente en ese deber conyugal de una relación física, de una relación emocional, de una relación espiritual, de cumplir el pacto, pero que de repente por un determinado tiempo hacen una separación de cuerpos para que de repente el varón o la mujer se dedique más a la oración, a una cuestión espiritual, pero él dice, esto de aquí lo digo por vía de concesión, pero no es un mandato, no es la voluntad de Dios que se haga esta separación. Porque hay que mantenerse unidos, así como el Señor pide que su iglesia siempre esté conectada con Él, así también la pareja siempre debe mantener esa conexión, esa comunión física, emocional, espiritual. Así también lo debe mantener. Entonces, esta conexión que no se debe romper, no es un mandato de Dios. De repente es una concesión eventual, por eso dice, pero volver a juntaros. Entonces, esta es una recomendación muy tremenda que el Señor nos hace para mantener esa santidad en el matrimonio. No solamente la santidad matrimonial consiste en evitar el pecado sexual, sino en aprender a amar al otro como alguien que también pertenece a Cristo. Tu esposa, tu esposo pertenecen al cuerpo de Cristo, ¿no? Y tienes que cuidarlo como Cristo amó a su iglesia. Entonces, si tú dices, pero mi esposo, mi esposa no es cristiano, pero de que vamos a los siguientes versículos más adelante y vamos a hablar también cómo está, qué dice en esta carta, en este capítulo 7 acerca de la relación del cristiano con el no cristiano, qué es lo que nos recomienda. Pero si estamos hablando ya de parejas cristianas donde ambos han entregado sus vidas al Señor, cuídense,
Ámense, entendiendo que ambos son del cuerpo de Cristo y que así como el Señor ama a su iglesia, Él también quiere que tú ames a tu esposo, quiere que tú ames a tu esposa, como Cristo nos ama, ¿no? Como dice Efesios 5:25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor edifica, es una entrega que sirve, es una unión que honra a Dios. Qué bonito, mis amados hermanos, que aún este aspecto de la sexualidad también es tratado en la Biblia y va rompiendo algunas ideas, algunos esquemas que algunos están teniendo, y no tanto porque la Biblia lo diga, sino por una costumbre que lo han escuchado en algún momento. Hay que ir a la palabra y la palabra nos enseña con mucha claridad cómo debe también darse estas relaciones, esta relación de entre la pareja. La próxima semana ya nos toca mirar, empezar desde el versículo 7 hacia adelante. ¿Y qué pasa con los solteros, con el que no está casado? ¿Qué piensa el Señor al respecto? Bueno, Pablo nos va a decir un poco lo que él piensa también, pero qué es lo que espera el Señor también de esta situación de soltería. Así que ya lo vamos a ir meditando la próxima semana. Vamos a dar gracias al Señor, mis amados hermanos, por este tiempo de poder meditar en su palabra. Qué bueno que es hacerlo, y que el Espíritu Santo siga fortaleciendo sus hogares, en especial para los que están casados, para los que están todavía solteros. Orar por aquel que será su esposo, su esposa, em, porque puedan realmente, aún antes del matrimonio, establecer esa relación emocional, ese pacto emocional, y que bueno, ya en el matrimonio se va a ir complementando con esa relación física. Que el Señor nos siga ayudando y bendiciendo para fortalecer a las familias. Te bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque eres bueno con nosotros en gran manera. Te bendigo, Rey, porque todo lo contemplas, todo lo abarcas. Señor, aún estos aspectos que a veces cuesta discutir, Señor, en muchos hogares, y se produce el maltrato, Señor, del esposo a la esposa o la esposa al esposo. Y los niños, los hijos resultan heridos, lastimados, Padre eterno. Oh Señor, que tu palabra sea el ungüento, Señor, sobre las heridas en el alma, en las emociones, Señor, y que tus hijos, Señor, que estén cayendo en alguna falta, Señor, puedan pedir perdón a sus parejas y esforzarse en llevar una relación sana como tú, Señor, la tienes con nosotros, tu iglesia. Enséñanos cada día más, Espíritu Santo. Transfórmanos, Señor, para tener esa mirada, Señor, de mi Cristo, para amar, Señor, a quien tú nos des, Señor, como Cristo nos amó a nosotros, Señor. No un amor egoísta pensando en una satisfacción carnal, personal, que maltrata, que daña, sino un amor, Señor, como el tuyo, un amor perfecto, que nosotros aprenderemos a imitar, Señor. Gracias, gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos, sus familias. Gracias, Padre eterno. En tu nombre oramos, Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. Ya nos estamos reuniendo la próxima semana.